Hola, hoy vamos a ver una lista de juegos pervertidos en Nintendo Switch. Vamos allá. Pues sí, amigos del canal, Nintendo Switch tiene un catálogo enorme, tiene una gran diversidad de videojuegos y, como no, no podían faltar los videojuegos sucios, los de mente sucia, juegos pervertidos y picantones que hay en el catálogo. Yo tengo algunos, no muchos, porque tampoco es un género que me atraiga, ¿no? Pero sí que me ha picado la curiosidad, podríamos llamarlo así, me ha picado la curiosidad en alguno que otro y he comprado algún que otro juego. Pero vamos a enumerar una lista de videojuegos que hay con temática ecchi, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sería el resumen, ¿no? Temática ecchi, ¿no? Que básicamente es como erótico, no erótico, sino pervertido, ¿no? Con waifus, con... en fin, ya me entendéis, ya me estáis entendiendo, ¿vale? Hay muchos videojuegos, mucha diversidad de categorías también, ¿vale? Pero yo voy a nombrar algunos, los más conocidos o los más relevantes en formato físico, sobre todo formato físico, que se puedan coleccionar. Es decir, nada más empezar, que yo no los recomiendo. Jugablemente no los recomiendo. O sea, no suelen ser buenos videojuegos. No suelen ser videojuegos ni divertidos, ni entretenidos, ni bien optimizados, ni nada. Suelen ser chorradas, juegos muy simples, muy cutres, pero que el único aliciente que tienen son las waifus, son las chicas y son, pues eso, las sugerencias y las voluminosidades. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, yo tengo físicos de la lista que yo he hecho, ¿vale? No los vamos a ver todos. Seguramente hay alguno que me deje, algunos, los más suavecitos los voy a obviar, los que simplemente salgan waifus los voy a obviar. Voy a ir directamente a los más, pues, sugerentes, ¿vale? Y el primero que voy a enseñar es un videojuego muy conocido, que este quizás sea el menos sugerente de todos, ¿vale? Es el que menos muestra, no se ve nada, pero la temática en sí ya lo hace un videojuego cachondo, que supongo que todo el mundo conoceréis, es el Akiba Strip, ¿vale? El Akiba Strip, ¿vale? Que es un videojuego, si no me equivoco, de la PS Vita, que también salió, no sé si ha salido también en PlayStation, bueno, no sé en qué sistemas de PlayStation ha salido, pero viene de por ahí, ¿vale? Y es un videojuego que ha salido físico aquí en retail, no sé si todavía quedarán unidades, y que también tiene la segunda parte, que está disponible en Japón, en físico. Aquí no, vale. Es una especie de juego de rol. Es que no sé ni cómo definirlo. Es como un juego de rol, visual novel, la típica japonesada, ¿vale? Pero lo curioso es que hay vampiros que están entre los humanos y los tienes que descubrir quitándoles la ropa. Y cuando los desnudas es cuando, por así decirlo, desaparecen, ¿no? Así es la manera de combatirlos. El juego es muy simplón, muy básico, y la verdad es que yo le estuve echando un rato al juego y lo acabé quitando por aburrimiento, sinceramente, no me divirtió mucho. El Akiba Strip, ¿vale? Primer juego no recomendado. Y el siguiente videojuego que voy a enseñar, que bueno, más que un videojuego es una saga de videojuegos, son 3 videojuegos, son la saga Galgan, ¿vale? En este caso es el 2. Pero hay 2 más, que son el Reflections y el... bueno, no sé, son 2. Está, este es el 2, luego está un remake del 1 y luego como una tercera parte, ¿vale? Da igual, los juegos son iguales, son más o menos iguales, he estado mirando los gameplays. Yo he jugado a este, al 2, y básicamente es un FPS en raíles, ¿vale? No te mueves con libertad, es un FPS en raíles, y tú vas disparando feromonas a las chicas que vienen a por ti, y las tienes que ir tumbando. Y el resto es visual novel japonesada, ¿vale? El videojuego la verdad es que no aporta nada, porque no tiene nada de especial. Tampoco es que se vean... Tampoco es sugerente. No es un videojuego que enseñe cacho. Pero la temática no deja de ser curiosa, ¿no? Dispararles feromonas con una pistola a las chicas colegialas que te van apareciendo por el mapa y irlas... cada vez que reciben un disparo, pues las chicas lo gozan, ¿vale? Se lo pasan bien. Así que nada, otro videojuego que tampoco es que recomiende. La verdad es que han salido 3 aquí en formato físico, en retail, aquí en España, por lo menos, en Europa. Y me sorprende que hayan sacado 3 videojuegos de esta saga, porque la verdad que no sé si venden mucho o no, pero la verdad es que yo no los considero buenos videojuegos. No sé, igual alguien los ha jugado y les ha gustado y dicen, oye, pues mira, pues a mí me parecen curiosos. Pero vamos, yo no los recomiendo. Un FPS como tal no es.
El siguiente videojuego es el Gun Pixies. Otro videojuego que compré. Este lo compré de segunda mano por, no sé, me costó bastante barato. Solo lo vendían así, con la edición especial. Y este es un videojuego también parecido al Galgan. La temática es más o menos la misma. O sea, la temática podría decirse que es la misma. Es una chica gigante. Nosotros tenemos como una chica diminuta, que es como de extraterrestre, de otro planeta. Algo así le he entendido, ¿eh? Porque tampoco le presté mucha atención cuando los probé, los jugué. Tampoco entendí muy bien de qué iba la cosa, ¿vale? El tema es que tú eres un personaje diminuto que te mueves por una habitación, una habitación típica japonesa, con una chica grande, de tamaño natural, normal, ¿no? Tú eres diminuta y tú tienes que ir disparándole a la chica que se va moviendo por la habitación y pues lo típico, y lo mismo, ¿vale? Tienes que disparar a ciertos sitios erógenos y la chica pues se lo pasa bien, vamos a decir que se lo pasa bien. Y ya está, y tienes que intentar que la chica no... Aquí sí que hay libertad de movimiento, eso hay que decirlo. La verdad es que ese videojuego, la verdad que es bastante más interesante que el Galgan, a mi modo de ver. Pero también los controles no son los mejores, no es el típico FPS, mucho rollo visual novel también entre fase y fase. Es como que, no sé, no... Es una japonesada, ¿vale? Una japonesada. Y la verdad que el videojuego, pues, no sé si ahora mismo se podrá conseguir de retail, porque este es de los primeros que sacaron de Epic Cube. Esta edición no sé ni lo que, no recuerdo qué es lo que trae. Y la verdad que tampoco lo recomiendo, ¿vale? Quizás lo recomendaría antes que el Galgan, pero tampoco no gastéis vuestro tiempo y vuestro dinero en este tipo de videojuegos. Más allá de si os pica la curiosidad, pero seguramente estarán en formato digital y los podéis probar por menos dinero. Así que nada, el Gun Pixies, otro videojuego que ha salido aquí en Europa. Y seguimos con dos videojuegos que ya hemos enseñado aquí en el canal en otras ocasiones, ¿vale? El primero es el Panty Party, videojuego exclusivo de región japonesa, ¿vale? Este no ha salido aquí. Este videojuego tampoco es que sea sugerente, tampoco enseña gran cosa, pero no deja de ser una bizarrada, ¿vale? Porque es un FPS muy sencillo, muy básico, bastante cutre, bastante simple en los controles, y tú eres unas braguitas y tienes que disparar a otras braguitas. Puntos acabado, ¿vale? Otro juego que no recomiendo. Este no sé si me costó 14 o 15 euros en Mercari. Lo compré expresamente para este vídeo, para probar, porque quería hacer este vídeo habiendo probado ciertos videojuegos para yo poder decir en general si vale la pena comprarlos o no, ¿no? No quiero hacer un vídeo de videojuegos guarros y sin haber probado ningún videojuego. Digo, coño, vamos a probar unos pocos y por lo menos damos un poco mi opinión con algo de sustancia, ¿no? Que no sea simplemente enseñar la portada y el gameplay. Pues eso, el Panty Party tampoco lo recomiendo porque es un videojuego tan chorra que es que no tiene ni gracia de jugar, la verdad. Yo la verdad que no es ni divertido, sinceramente, no es ni divertido. Así que nada, si os interesa, buscarlo en digital, que seguramente también estará en digital, y lo probáis y os quitáis la curiosidad de encima. Pero no es un videojuego que valga la pena invertir en una importación, ¿vale? Con lo que conlleva eso. En Amazon Japón creo que todavía quedan, así que igual lo podéis conseguir. Y el siguiente es el pinball, el Senran Kagura Pitch Ball, ¿vale? Que este también lo hemos comentado en el canal, es un pinball. Este no está mal, en comparación al resto, no está mal, pero si lo analizamos como pinball, la verdad es que es una mierda. Los pinballs son bastante simples, hay muy pocas mesas, ¿vale? No tiene nada del otro mundo, el gameplay siempre es el mismo, no tiene nada de especial, no hay nada de reto, por así decirlo, en el videojuego. Pero en este, como ya sabéis, la saga Senran Kagura sí que se basa en ser muy sugerentes y bastante, no explícitos, pero sí que son muy de fanservice con la waifu, ¿vale? Básicamente es varias chicas, cada una disfrazada de un furro distinto, y en el centro de la mesa está la chica y tú le tienes que ir dando con la bolita, y cada vez que recibe un golpe con la bolita, pues la chica pues se lo pasa bien, vamos a decirlo así. La chica pues le entra la risa, ¿vale? Entonces la gracia está en ir pasando ciertas fases con minijuegos dentro de los tableros hasta que la chica se lo pasa bien del todo y queda sin ropa, vaya. Así que nada, otro videojuego. Este tampoco salió aquí en España, por lo menos en Europa, en España por lo menos. Y se puede conseguir tanto en Japón como en Estados Unidos. Esta es la versión americana, ¿vale? Y lo dicho, no vale la pena importar estos videojuegos con lo que os va a costar de dinero. Mejor probarlo en digital. Un pinball pervertido.
El siguiente videojuego que vamos a comentar, que es el último de los que yo tengo, bueno, el penúltimo, voy a comentar otro que es más una curiosidad, es el Dead or Alive 3, el Extreme. Ya sabéis que este videojuego es un videojuego, o sea, es una saga bastante conocida que hay en muchos sistemas, no es algo exclusivo de Nintendo Switch, aunque creo que concretamente sí que es exclusivo de Nintendo Switch. Bueno, no sé si salió en PlayStation 4, puede ser, porque PlayStation 4 y Switch comparten la mayoría de los multiplataformas de este estilo, ¿no? Así que es probable que esté en PlayStation 4. En Switch es bastante difícil de conseguir, porque es un videojuego que no sé si es que salieron pocas unidades. Aquí en Europa no ha salido, salió únicamente en Asia, y la verdad que ha sido bastante... Bueno, también salió en Estados Unidos, pero ahora os voy a enseñar cómo es la versión americana. Salió en Asia, tanto en Japón como en China, supongo, y el juego es bastante caro. Es un juego caro, amigos. Sale por más de 60 euros comprar este juego allí, más todo lo que implica la importación. Así que no lo recomiendo porque el videojuego es de la saga Dead or Alive, ya sabéis. En este caso son chicas, son chicas en una playa, en una isla paradisiaca, ¿no? Y tenías que hacer diferentes minijuegos. Por supuesto, el partido de voleibol playa. Luego también tenías una batalla de culos, en una plataforma, en una piscina, pues tienes que dar con la chica con el culo y echar a la otra del ring, ¿vale? Algo así como una pelea de sumo, pero con el culo. Y luego también una escalada por unas rocas, pero lo interesante es que tú ves a la chica desde abajo. O sea, eso es la gracia de la escalada. Y luego también tiene, pues, la puedes ver a la chica y vestirla y cambiarla de ropa y demás. En fin, un videojuego de lo más perverso, de lo más pervertido, para los más puercos. Y lo que quería comentar de la versión americana es que es la versión, realmente, la que se vendió en Estados Unidos, no sé si se sigue vendiendo, que es la que compré yo, es la versión china, ¿veis? Aquí, que tiene el logotipo chino, ¿vale? Pero lo que viene atrás es una pegatina. Esto es una pegatina en el plástico, en el precinto. O sea, el precinto te viene con esta pegatina, ¿veis? Y te viene con una pegatina con la parte de atrás en inglés, pero realmente es la caja china. Así que nada, otro videojuego que quizás sea el que esté más pulido de todos, ¿vale? En cuanto a controles y demás, pero vuelvo a decir lo mismo, muy caro importarlo para lo que realmente te va a ofrecer, ¿vale? Y un último videojuego, un bonus track que quiero comentar de los que yo tengo en formato físico, es el Caladrius, que esto es un shoot 'em up, ¿vale, amigos? Esto es un shoot 'em up, que lo jugué hace mucho tiempo en digital, bastante tiempo, que ya casi no me acuerdo. Y la verdad que este videojuego es un shoot 'em up de lo más normal, de los típicos modernos que hay ahora, pero cuando te destruían la nave, se destruía el traje de la chica también, y acababa siendo bastante sugerente, aunque tampoco eran imágenes mega exuberantes, ¿no? Ni bien hechas, un poco cutrecillas, pero bueno, lo quería comentar como curiosidad, ¿vale? Que sepáis que muchas veces, donde menos os lo esperáis, donde menos esperáis que haya ecchi y haya un poco de... no hentai, porque hentai creo que no hay ningún videojuego hentai así directamente explícito. Alguno, bueno, no sé, pero así a bote pronto diría que no hay ninguno. Pero así, con temática ecchi, de repente os podáis encontrar alguna pincelada en algún videojuego. Y ya veis, un videojuego de naves que no tiene nada que ver con el ecchi, pues al final resulta que sí. Bueno, y ahora vamos a comentar unos cuantos videojuegos más que hay en formato físico que yo no tengo, o sea que no voy a opinar en cuanto a los gameplays, pero bueno, para que sepáis que existen y que están ahí. Y el primero es el Senran Kagura Reflections, un videojuego de la saga Senran Kagura que ya he comentado, que es una saga de juegos bastante ecchi, bastante explícitos, por así no explícitos, pero sí sugerentes, enseñan su base, la base del juego es la waifu, ¿vale? El gameplay es lo que rodea la temática del videojuego, se centra en las waifus, y en este caso es un videojuego de masajear y de toquetear a las tías. O sea, es que es así de pervertido. Este es un videojuego que solo salió físico en Limited Run Games, si no me equivoco, y salió hace ya unos años, y creo que este videojuego ya de segunda mano está ya por más de los 100 pavos, de los 100 euros, así que
No es un videojuego que pueda recomendar de comprar, porque es que aparte es que no lo vais a poder comprar, porque hay muy pocas unidades por ahí sueltas y carísimas. Así que si os hace gracia y lo queréis probar, pues tirad por el formato digital. Y ahora dos videojuegos del tirón, dos videojuegos de temática que yo, la verdad que no conocía estos dos videojuegos, los he encontrado para hacer esta lista, y son el de la saga Moero, Moero Crystal y Moero Chronicles Hyper, ¿vale? Que son dos dungeon crawlers con mucho fanservice. Es algo así como un RPG, pero con waifus, ¿vale? Desconozco muy bien dónde está el Eche aquí, creo que son ciertas imágenes que van saliendo explícitas y que, bueno, en fin. Ah, por cierto, muchos de estos videojuegos tienen luego censura, ¿eh? O sea, están censurados, les ponen nubecitas y tal, como en los animes y tal, para que tú te quedes pues un poco con las ganas de ver un poquito más, ¿vale? Y creo que estos son uno de ellos. Estos dos videojuegos creo que no han salido aquí. Desconozco si ha salido el Chronicle, pero el Crystal creo que es exclusivo de Asia Soft, de Play Asia, así que dudo que haya salido aquí. Lo desconozco porque no conocía estos videojuegos, así que creo que si los queréis en formato físico los vais a tener que importar, así que vosotros mismos. Yo es que no soy fan del género de Dungeon Crawler, la verdad es que es un género que no me atrae nada, así que ni siquiera los conocía estos juegos. Y otro Dungeon Crawler es el Omega Labyrinth Life, otro videojuego que desconocía, que ha salido solamente en Asia, si no me equivoco, y que es un videojuego pues tipo los que he comentado antes de Moero, con waifus y demás, y que he de decir que la versión de Switch está, no sé si censurada o tiene menos contenido picantón, así que si os interesa este videojuego, tiraos por la versión de PlayStation 4, que es la que está más completa, vamos a llamarlo así, ¿vale? No puedo comentar mucho de estos juegos porque ni los he jugado, ni sé muy bien de qué van, ni nada. Sé que son los típicos RPGs estos de Dungeons, así que nada, si os interesan, pues por lo menos que sepáis, lo buscáis vosotros la información y los veis. Y ahora vamos a comentar estos dos videojuegos publicados por Fanbox Media, que son dos shoot 'em ups, por así decirlo, de temática ecchi, ¿vale? Que esto no es el Caladrius, ¿vale? El Caladrius es un shoot 'em up con cara y ojos, bien hecho. Y estos dos son una especie de parodia de los shoot 'em ups bastante cutres, con dibujos que parece que estén hechos con el Paint, que son los Waifu Uncovered, ¿vale? El 1 y el 2. Han sacado dos, han tenido los huevazos de sacar dos juegos de esta mierda. Así que nada, estos son, pues lo dicho, dos shoot 'em ups, dos juegos de disparos. Y tienen unas imágenes, hay unas, el fondo de pantalla, el background, por así decirlo, son unas chicas mal dibujadas, que parece que estén hechas con Paint, que las haya hecho yo a mano, y pues van perdiendo ropa, ¿vale? Hasta que se quedan en pelotas, y como siempre, pues tienen censura, que se puede poner o quitar, creo, en este videojuego, así que vosotros decidís si queréis ver más de la cuenta o no. Estos dos videojuegos sí que han salido retail aquí, se pueden conseguir, son fáciles de conseguir, de hecho están todavía en Amazon en venta, así que si os interesa, lo que pasa que claro, vuelvo a lo mismo, no voy a pagar 40 pavos por un juego de este estilo, o sea, si lo viera por 15 euros por completar el full set de shoot 'em ups, los compraría, por más no, lo siento pero no. Y el siguiente videojuego de Fanbox Media, que Fanbox Media es un publisher que ha sacado muchos videojuegos, bastante cutres todos, por no decir en su totalidad, y están todos en Play Asia, ¿vale? O si os interesan, muchos han salido aquí retail, pero muchos otros, la mayoría están todos en Play Asia, ¿vale? Ya os adelanto que no vale la pena importar este tipo de videojuegos, son caros para lo que realmente ofrecen, ¿vale? Pero os quiero comentar uno en concreto, que es el Perky Little Things, que es un videojuego de point and click, por así decirlo. Es que no sé cómo definirlo. Es una especie de... ya vais a verlo en gameplay, pero básicamente es que son varias escenas, muchas escenas, todas picantes, todas explícitas incluso, alguna. Y en cada casilla tenéis que descubrir qué objeto es el que sirve en esa casilla para que la escena evolucione, ¿no? Y pase a ser una escena normal con la picante. Es un videojuego dibujado, ¿vale? No es algo que digas que sea muy extravagante, pero sí que bastante explícito. Por lo menos el gameplay que yo he visto se ve algo ciertamente explícito. Y voy a terminar con un exclusivo de Play Asia, de East Asia Soft, ¿vale? Que es el Seven Pirates, las 7 piratas, ¿vale? Es una especie de RPG con bastante elemento ecchi, ¿vale? O sea, tenéis que explorar, también es de mazmorreo y demás.
y las piratas, que son las que tú vas a utilizar, pues suelen ser muy sugerentes, tetonas y en verdad pues así rollo anime, ¿vale? No lo he jugado este videojuego, tampoco creo que lo vaya a jugar. Desconozco si ha salido en más sistemas aparte de Nintendo Switch. Pero que sepáis que es un videojuego que se puede conseguir en PlayAsia, bastante asequible, porque esos no se agotan, los de PlayAsia, por lo pronto. Así que nada, solamente comentarlo, como que también está ahí, para el que quiera acceder, ya vais a ver el gameplay y veis si os interesa o no. Ya está aquí la lista de videojuegos pervertidos, la selección que he hecho yo de videojuegos pervertidos. Ya he comentado que algunos ni los conocía, los he tenido que buscar para la lista, y muchos otros pues ya los había probado, incluso los había comprado expresamente para hacer este vídeo. Así que nada, lo dicho, seguramente me habré dejado algún que otro título, tanto físico como digital. Hay bastantes más, incluso hay juegos que son serios, que son normales, tipo Caladrius, que son videojuegos con un género en concreto y tal, y que tienen su toque ecchi, su toque de fanservice y demás. Seguramente os vendrán muchos a la cabeza, pero no los quería nombrar tampoco todos, quería hacer una lista de unos 10-11 juegos, y es lo que ha salido. Como conclusión, pues lo que ya he comentado, yo no son videojuegos que recomiende comprar en formato físico porque valen caros. La mayoría hay que importarlos, aquí han salido muy pocos. Muchos han venido censurados, llegan aquí censurados y tienen censura, y lo único que te ofrecen es fanservice, ¿vale? El gameplay nunca suele ser algo excepcional, siempre suele ser bastante simplón, bastante cutre en algunos casos, y el fanservice que te ofrecen muchas veces pues tampoco vale tanto, o sea, hay animes mucho mejores que jugar a estos videojuegos. Pero bueno, si os hace gracia alguno en concreto, pues os animo a que lo probéis en digital o que os veáis en YouTube el gameplay y demás, pero no invirtáis dinero en coleccionar estos videojuegos en formato físico, porque de verdad que es que no vale la pena. Yo que he hecho algunas compras, iba a decir que me arrepiento, tampoco me arrepiento, porque al final, hasta que tú no lo ves por tus propios pies, ¿no? por tus propios ojos y los pruebas, no te das cuenta de que realmente no son videojuegos que valgan mucho la pena. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, van a haber más vídeos de este estilo de Nintendo Switch. Quiero hacer algunas que otras listas de videojuegos que hay en Nintendo Switch, ya que es un sistema que tengo tanto juego y que bueno, pues puedo hablar con cierta propiedad, aunque tampoco los he jugado todos, tampoco es que tenga una gran experiencia, porque es que no tengo tiempo. Pero por lo menos soy conocedor de que existen esos juegos, y sobre todo pues como me estoy haciendo un buen tier de una buena colección de shoot 'em ups, no creo que haga que me lo complete todo, porque hay videojuegos que son muy difíciles de conseguir, pero cuando consiga todos los que quiero conseguir, pues seguramente haya una serie de vídeos de shoot 'em ups de Nintendo Switch enseñándolos todos y comentándolos, y nada, son muchos juegos, así que dará para varios vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.